Señores, muy buenas tardes. Yo tengo un invitado muy especial. ¿Cómo son nuestros invitados? Pero este es muy especial. Nosotros vamos a hablar de la justicia dominicana. Está con nosotros el doctor Manuel Sierra, Manny Sierra. Yo le digo no, Manuel Sierra. ¿Cómo estás, Manny? Muy buenas tardes. Y me gusta porque vamos a conversar. A conversar. Sí, no es una entrevista, no es es una conversar. entrevista, es a conversar. Pero claro, la mayor parte de la conversación la tiene él, porque yo voy a preguntar. Mira, dentro de un momentito comenzamos, porque yo quiero que las personas que nos están viendo pongan atención, como dice el merengue, pongan atención, señores. Hay una situación que se está dando en el país, interesantísima, delicadísima, que tiene que ver con la justicia dominicana. Entonces, nosotros vamos a hablar con el doctor Sierra. ¿Por qué? ¿Cuáles son las bases, los fundamentos de esto que está ocurriendo aquí en el país, en la justicia dominicana? En un segundito hablamos con él, antes de decirle que les había prometido, ponme las vistas que me mandaron de Santo Domingo Este con el faro a Colón ya iluminado. Manuel, ay sí, Manuel, muy bien, señor alcalde Manuel Jiménez, bien por usted. Eso es una zona que está, mire, dedicada a la cultura dominicana, es un espacio rescatado, uno más de los espacios rescatados por Manuel Jiménez, culturalmente, que ha hecho un trabajo bellísimo. Décadas, dice aquí, mira, tú vives allá en esa zona, no vive allá, pero dice el décadas sin encender. Esto es uno de nuestros camarógrafos. Exactamente. Entonces, Manuel, yo sé, y no porque entonces que Manuel, que la basura, Manuel está haciendo un trabajo. Yo quiero que Manuel venga aquí, que Manuel venga. Un trabajo que ha hecho un hincapié en lo cultural, que también es necesario hacerlo, que es importante hacerlo. Pero además, ahora mismo Jonathan me está mandando unas notas, mujeres al volante. Todo esto es Santo Domingo Este. 15 mujeres hoy fueron capacitadas para manejar los camiones del ayuntamiento. Impulsamos cada día la igualdad de género. Eso es el ayuntamiento de Manuel Jiménez, Santo Domingo Este. Estas mujeres conducirán nuevos camiones colectores de desechos, eso es lo que nosotros llamamos camión de la basura. Mujeres lo van a manejar. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Trabajo también para las mujeres. Los camiones entrarán en operación en los próximos días. La nueva flotilla de camiones recolectores de desechos adquirida por el ayuntamiento Este tendrá al volante un grupo de mujeres preparadas por el Cabildo para conducir maquinarias de alto nivel de operatividad. Unas 15 mujeres serán integradas al equipo, conductores de camiones recolectoras. Eso es importantísimo. Están siendo formadas para esto, nos dan hasta mujeres al volante y nos dan hasta los nombres de las chicas que van a estar ahí. Pero además de esto, tengo que decirles que nosotros estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para que, mira aquí a Manuel está feliz con esto del faro a Colón. Ponme unas fotos también que hay ahí. Estaba feliz con esta iluminación, señores. Hay espacios, ustedes están viendo los espacios que está rescatando Manuel Jiménez. Ok. Tenía que ser un artista también. Manuel, muy bien. Bueno, después vamos a hablar de Carolina. Mira, él está feliz ahí cuando estaban encendiendo las luces. Ese es el mismo Manuel Jiménez que estaba grabando esto. Muy bien, qué bueno. Eso es histórico, señores, ese faro a Colón. Eso no es porque Balaguer quiso. No, eso es una decisión.
de decenas y decenas y decenas de años de cuando estaba Trujillo, de que en República Dominicana se hiciese el faro a Colón, a donde iban a estar los restos del descubridor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está. Manuel, vamos. Doctor Manuel Sierra, yo tengo aquí, esto es el Nacional 17 de septiembre del 2022. La presidenta de la Asociación de Juezas de la República Dominicana, la señora Natividad de los Santos, abogó por el respeto a la dignidad humana y el derecho constitucional del honor de los miembros del Poder Judicial. Ella hizo esta exhortación porque entiende, dice aquí el Nacional, este comunicado de la Asociación de Juezas de la República Dominicana, que la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso emitió expresiones que son significativamente dañinas, que erosiona la credibilidad y la imagen de la justicia. Eso es la procuradora, haciéndole una crítica a la procuradora Jenny Berenice Reynoso. Y eso es por un lado. Y todo el mundo más o menos sabe que la procuradora había dicho como que había una complacencia con las personas que estaban siendo juzgadas, que la justicia, que los jueces, etc. Eso fue en septiembre del 22. Pero tengo otro de diciembre del 22. Jueces critican fiscales y procurador adjunto por oponerse a cambio de medidas de coerción. Ese es otro de las situaciones que se ve, el enfrentamiento de los jueces con los fiscales. A lo mejor aquí la gente no le ha ido dando seguimiento, pero nosotros sí. Entonces la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia, Judemo, expresó su firme y enérgico rechazo a las declaraciones dadas por el procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, la procuradora fiscal de Duarte, Smiley Rodríguez, y el procurador general adjunto, Wilson Camacho, quienes por separado ofrecieron declaraciones en los medios de comunicación criticando sentencias de varios jueces y se quejan en ese sentido de que también eso les resta la dignidad, no solamente de ellos, sino a restarle la dignidad a ellos en el ejercicio de su profesión, de su responsabilidad, les restan dignidad a la justicia, al sistema de justicia dominicano. Después incluso me enviaron otra de las comunicaciones quejándose de la señora Jenny Berenice, de la procuradora Jenny Berenice, en el mismo sentido de declaraciones en las redes, un comunicado en las redes en contra de las sentencias de los jueces. ¿Usted me puede explicar qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Bien. Eso, en términos general, conduce a una enorme falta de institucionalidad. Eso rompe la institucionalidad. En la expresión popular siempre se habla de que hay problemas en la justicia. Es bueno deslindar los papeles. El Ministerio Público es una parte vinculada al sistema de justicia. La justicia son los jueces, los que imparten la decisión o reparten a quién le toca y a quién no le toca o en qué proporción le toca a cada cual. Los ministerios públicos en los últimos años, y eso ha venido ocurriendo a partir de toda una corriente que se ha venido gestando en América Latina y que ha comenzado con el apoyo de algunas instituciones vinculadas a la parte ciudadana, que son las que han venido apoyando a través de facilidades hasta cierto punto de contribuciones, ayudas del sistema americano. Aquí tenemos instituciones, todo el mundo las conoce, como es el caso de Participación Ciudadana, y la misma FINJU, que de una u otra forma han venido propugnando
porque los ministerios públicos tengan, digamos, unos niveles de independencia, cosa que yo siempre he criticado, porque en todas las partes del mundo y en todos los países donde funciona la institucionalidad, el Ministerio Público siempre ha sido un órgano del Poder Ejecutivo, ha sido el brazo armado del Poder Ejecutivo. Okay. Y aquí entra el problema. El Poder Ejecutivo ha tratado de apartar un poco o de distanciar teóricamente un poco al Ministerio Público, pero ha utilizado de manera directa, indirecta, sutil, oblicua si se quiere, a ese mismo Ministerio Público para entonces atacar a sus contrarios en el aspecto político. Oh, Dios. Y a un área de la parte de la justicia que cree en las garantías legalmente establecidas en la Constitución o en las constituciones, en los pactos, acuerdos y en los propios textos procesales. En el país, desgraciadamente, cuando todo el mundo pensaba que habíamos dado un salto a partir de la promulgación en el 2003 del Código Procesal Penal, que criticábamos el Código de Procedimiento Criminal en el sentido más por ser viejo que por ser malo. Ok, interesante. Cuando se cambia eso, entonces se trae este código nuevo, que es un código propiamente tipo de América Latina, pero que comienza por los años 40 con los argentinos que lo arrastran originariamente desde los italianos. Estas modificaciones que se pensaba que iban a permitir un mayor avance y una mayor protección de las garantías de los ciudadanos, prácticamente ha ido de mal en peor. En esa corriente, apoyada, protegida y de alguna forma, digamos que facilitada económicamente por esos organismos internacionales, ha querido entonces ir pasando de alguna forma algunos niveles de factura, porque si bien es verdad que se hizo con la buena intención de combatir de alguna forma la corrupción que se gestaba desde los estados. Y la impunidad. Exacto. Al final del día, eso lo que ha ido es generando más impunidad. Y los fiscales en toda América Latina, y nosotros con este ánimo de tercermundismo que tenemos, sí, porque eso, si ocurre en Europa, genera toda una revolución, sí, incluyendo los jueces. Ahí tenemos el caso de Baltasar Garzón, sí, que intentó actuar muy similar a lo que vienen haciendo los ministerios públicos, porque en España, a pesar de que está en el primer mundo, el juez es un juez inquisitorio. Como tenemos ahora un ministerio público que ha retrocedido, digamos, a un sistema inquisitorial. Inquisitorial, correcto. Estamos en un sistema inquisitorial. Por lo menos, para ser justo, voy a corregir una parte del Ministerio Público. Ok, mejor. Porque si digo el Ministerio Público sería injusto, porque yo entiendo que hay un sector de ese Ministerio Público que ha venido apostando a la protección de las garantías y que no se ha vinculado de alguna forma más a esa parte política subrepticia, que es lo que ha venido ocurriendo en el país. En el país. Y que una ala del Ministerio Público, acompañada de un sector alegadamente de la sociedad civil, han venido propugnando, reitero, en toda América Latina, con globo de ensayo específicamente y con mayor presencia en el Brasil. Con lo de Lula. Correcto, pero también tenemos en El Salvador, de alguna forma, que ahí hay una violación de derechos fundamentales enorme, independientemente de que lo que se esté persiguiendo sean delincuentes o no, porque es que quien determina quién es el delincuente es el juez, no es el que acusa. Por tanto, en ese tramo de la persecución se han venido erosionando todos los derechos mínimos establecidos en las constituciones, en los textos procesales y en los convenios. Ay, Dios mío. Lo que está pasando en el país
la comunidad jurídica solamente se queja, pero no ha tenido el valor de decirlo, denunciarlo. Y el Colegio de Abogados, que debería ser la institución que proteja y garantice eso, también está haciendo mutis. No sé por qué razón, tendrá sus razones. Sí. Entonces yo creo... Y la Suprema Corte de Justicia, escúchame que mete ese incidental, sí, porque la Suprema Corte de Justicia como que está muy timorata. Muy timorata. Han faltado en la gestión del magistrado Subero Isa, eso no pasaba. No pasaba. Porque el magistrado Subero Isa apoyaba a sus jueces. Es así. Decididamente apoyaba a sus jueces, inclusive la misma de Mariano Germán apoyaba a sus jueces, aun y cuando Mariano Germán tiene un espíritu un poco de Ministerio Público porque fue sí, Procurador General de la República. Sí. Pero aún es así, un repondón. Correcto, pero aún así apoyó mucho a sus jueces. Entonces, doctor, para ver si hacemos un condensado, o sea, lo que nos está sucediendo en la justicia dominicana es un modelo que ha sucedido, viene sucediendo en otros países de América Latina, y tiene que ver, ahí es donde yo quiero que usted me haga la aclaración. Cuando se habla, ahora mismo el presidente está planteando hacer el Ministerio de Justicia, que quiero que también me hable un poco de eso. República Dominicana, nosotros tenemos la justicia independiente, y eso lo enarbolamos, eso se ha utilizado casi como un eslogan de justicia independiente. Eso no se había oído hasta que llegó el gobierno del presidente Luis Abinader, y a todos nos gustó. Justicia independiente, qué bueno. O sea, que el Poder Ejecutivo no entra en la toma de decisiones, pero en la realidad como que... Bueno, lo que pasa es que mientras por una parte tú estás pidiendo justicia independiente, por la otra parte está llevando un proyecto del Ministerio de Justicia para hacer la justicia independiente. Pero es que el Ministerio Público jamás pudiera ser independiente. Eso es lo que yo quiero que usted me aclare. Porque no. es que es el brazo armado, el brazo operativo del Poder Ejecutivo. O sea que es incorrecto decir, calificar, o sea, y perseguir que la justicia sea independiente con la Procuraduría. Sí, yo creo que sí, porque fíjese, es que un organismo no puede ser tan independiente que nadie lo controle. Pero no que lo controle en el sentido para decir qué cosa va y qué cosa no va. Es un control para que las cosas funcionen adecuadamente bien. Por ejemplo, controlar de que la Procuraduría, estos procuradores, no pueden estar criticando en la prensa y en las redes a los jueces. Correcto, porque eso, cosas así. Eso conduce a romper la institucionalidad. Si un Ministerio Público, como la otra parte que interviene en el proceso, no está de acuerdo con lo que ha hecho un juez, lo que debe recurrirlo, salvo que no sea evidentemente un acto de corrupción, entonces tiene que denunciarlo. Pero eso lógicamente hay que documentarlo. Yo creo que lo que ha venido pasando aquí es que se le han creado unas expectativas altísimas a la ciudadanía de que se iba a combatir la impunidad y la corrupción, y eso no ha dado los resultados que se le había prometido al país, pero que eso está sujeto a un juego de partes y de igualdades. En un proceso intervienen dos partes. Tú dices y yo digo. Tú hablas y yo respondo. Por tanto, no está sujeto a que un órgano se entienda que tiene mayores niveles de potestad, aunque en la práctica ciertamente lo tiene, porque el Ministerio Público es la parte representante en justicia del Estado. Por tanto, es el Estado el que está persiguiendo a un ciudadano. Y es lógico en la práctica que tiene más fuerza, más poder que cualquier ciudadano. Por eso entonces es donde el juez tiene que ser más consecuente con la parte más débil del proceso, que es lo que ha venido ocurriendo en la República Dominicana, donde los jueces dicen, nosotros estamos atados constitucionalmente a proteger los derechos de todas las partes y sobre todo, en un tramo del proceso, a proteger los derechos del más débil. Fíjese una cosa, el juez de la instrucción y el juez control de la instrucción y el juez control de la apertura del juicio son jueces
establecido para proteger las garantías del imputado, Óigame eso. no del Ministerio Público. Diríamos en buen dominicano, excúsame, no para joderlo. No. O sea, no es para... Te vamos a hacer juicio, pero ya tú estás condenado. No, es para protegerlo porque se presume que es el elemento más débil en el curso del proceso. Tiene arriba una y hay espada que de garantizarle todos sus derechos. Por eso yo decía, hemos retrocedido al 1800. ¿Por qué? Porque el código está establecido por fases. Fase preparatoria, fase intermedia y fase de juicio. Sí. Cuando se abre una investigación, estamos en la fase preparatoria. Aquí, el Ministerio Público, si lleva la investigación bajo reservas, solamente se comunica con el juez y el juez le autoriza a llevar a cabo una serie de diligencias dentro de un plazo establecido, pero tiene que irle diciendo en el curso de ese plazo que está haciendo, porque ese juez es el control de la investigación. Eso no está pasando en el país. El juez control aquí es una figura de adorno. Ay, Dios. No funciona, o funciona muy precariamente. En esa fase preparatoria, cuando se formaliza la investigación, que es cuando se pide medida de coerción en contra del ciudadano, conjuntamente con eso, el juez que conoce la medida de coerción designa un juez control para todo lo que pasa en la investigación, para que el Ministerio Público, de una serie de diligencias que están establecidas, que tienen que ver con la privacidad, muchas de ellas, de ese ciudadano que se investiga, tenga que pedirle permiso a ese juez. Muchas de ellas se llevan a cabo violentando eso. Ay, Dios. Pero además de eso, y es lo más grave aún, mientras el Ministerio Público en estos casos grandes lleva a cabo la investigación, que generalmente ponen 6 meses, luego pide una prórroga y lo llevan hasta 18 meses. 18 meses, sí. Mientras eso pasa, ese ciudadano que está aislado en el último eslabón, que es en la cárcel, donde hay que ir a una cárcel para ver la situación que atraviesa una persona que todavía no está condenada. Que no está condenada. Que está protegida constitucionalmente por todos los tratados y pactos del principio de inocencia. Mientras todo eso pasa, ese ciudadano no tiene derecho a prueba. Y te sorprenden 18 meses después. Y te dicen. Con una acusación. Y te dan 5 días o 10 días para que tú enfrente al Estado que te persigue con 1.000, 2.000, 5.000, 12.000, 6.000 archivos de prueba. Uno de 12.000. Claro. El archivo de 12.000. Así es, una acusación de 275.000 páginas de una de las acusaciones. Y yo pregunto, ¿en qué cabeza humana puede un ciudadano poderse defender de 6.000 archivos, 3.000 pruebas y una acusación de 12.000 páginas? ¿Cómo un ciudadano que tiene el derecho a una defensa material y que está guardado en una cárcel, donde cuando tú sales por ahí, que llega a un tribunal, ya tú huele a prisión, ya tú huele a culpable? A culpable. ¿Cómo tú vas a defenderte de eso? Pero además, el Ministerio Público, cuando va a pedir, fíjense la contradicción de esto, cuando va a pedir la medida de coerción, va con un grupo de adjuntos con 35 cajas negras y se paran las escalinatas de los palacios de justicia, y desde ahí, a pesar de que le van a pedir al juez que le dé un plazo para abrir una investigación, afirman que esa persona ya es responsable, lo que constituye una contradicción, porque si tú vas al juez a pedirle que te dé un plazo para tú abrir una investigación, pero una investigación no para culpable ni para inculpar, es una investigación para buscar la verdad de los hechos en favor de las dos partes, porque en ese tramo del proceso el Ministerio Público no es un acusador, y es bueno que el país lo entienda, es un investigador. Ay, corazón de Jesús. Por tanto, el Ministerio Público en ese tramo de los 18 meses... El Ministerio Público en ese tramo es un investigador. Correcto, o sea, no es un acusador. Si el Ministerio Público localiza algo a favor... Tiene que entregárselo. No lo entregan. No lo entregan. Venga acá. Es la verdad. Y los abogados lo saben. Y lo sabe el propio Ministerio Público. Yo se lo critico porque nada quita que tú hoy de ser autoridad, mañana pasas a ser imputado.
Es así. Acabamos de quitar un juez ahora Sí, recientemente que todos los días condenaba, descargaba. Y en menos de 2 meses de ser juez, Sí. ya es un imputado. Es un O imputado. pretenden imputarlo. Sí. Entonces, nada quita que tú hoy de ser autoridad, mañana seas Seas. un perseguido. Por tanto, lo que hay es que ser equilibrado y tratar con igualdad y respeto la dignidad del ser humano que está establecido en el artículo 39 de la Constitución. No importa que tú hayas matado al Papa. No importa que tú le hayas tirado al presidente norteamericano. Hay que preservar la dignidad del ser humano porque hasta ese momento es inocente. Y aún siendo culpable con posterioridad, el propio Estado te tiene que proteger en tu dignidad. Por eso te pone un abogado. El abogado le pone el Estado le pone un abogado de oficio. muy bien preparado, la Sí, mayoría, sí. para que defienda a la persona. Entonces, el Ministerio Público no está ellos actuando adecuadamente no en el está país. actuando En honor a la verdad. Esto duele, pero hay que decirlo. Tal vez yo sea de los pocos que tenga la valentía de decirlo y creo que hasta beneficia al propio Ministerio Público porque mañana nada quita que los que hoy están golpeando y acusando, mañana sean acusados. Al menos Baltasar Garzón, Sí. que era el juez más famoso de Europa y del Fue mundo, candidato casi presidencial. pensaba que lo iban a sancionar y que lo iban a condenar sus propios compañeros. Nunca lo imaginó. Así ¿Y usted es. sabe por qué lo condenaron? Porque se atrevió Sí. a grabar las Sí, conversaciones sí, señor. de un abogado Sí, con su con cliente, su cliente. que es un asunto sagrado. Aquí ahora, Así mismo, ese Se acaba de caso, hacer- eso que usted está diciendo es grave. mire, yo Fue estaba, así. yo estaba en un juicio este fin de semana, el 28, Ay, Dios mío. Ay, yo me voy a echar fresco. y un abogado hizo una denuncia seria. Un abogado dijo, estamos renunciando, el doctor Lora Castillo, de este proceso porque tenemos temor de que el Ministerio Público está disponiendo de los abogados que ellos quieren que participen para que defiendan a los imputados. Y esa denuncia está ahí. Y a nadie parece que le hizo caso. Ni siquiera el juez que estaba al frente le llamó la atención de eso. Vuélveme, ¿cómo fue? ¿Qué? Que él denunció conjuntamente con 2 abogados más, y yo tengo la denuncia aquí porque me dejó una copia, Sí. de que se retiraba del proceso Ay, Dios porque el Ministerio Público había forzado a sus clientes Sí. a que desistieran de ellos para llegar a un acuerdo con ellos, porque esta gente parece que ha acordado con el Ministerio Público para a su vez, de alguna forma, imputarle a otra gente que están con ellos en el mismo proceso, que es lo que ha venido ocurriendo en el Brasil, en Argentina, en Honduras, en Ecuador, en toda América Latina. Sin embargo, en todos esos países, para toda esta gente que hacen esa colaboración eficaz, Sí. o esa delación premiada, en cada país se le famosa llama. delación premiada. Esos son los brasileños que le llaman delación premiada. Ya. En América Latina, en otros países le llaman colaboración eficaz y colaboradores premiados. O sea, cada uno de estos países ha creado una legislación para eso. En la República Dominicana no tenemos una legislación para la colaboración ¿Cómo eficaz, vas? para las reglas. Tenemos un texto, el 370 del Código Procesal Penal, dice que esa persona puede colaborar, pero, ojo, esa colaboración es con los que tienen menor importancia. En el país, de manera, digamos, selectiva y discrecional, el Ministerio Público, en estos casos famosos, motus propio, ha venido llegando a acuerdos con actores principales del proceso, y el código no establece eso. El código lo que dice es que se puede llegar a acuerdo con ellos, pero para rebajarle la pena, no para liberarlo de la pena. Y eso es un asunto, y eso es un asunto que legalmente debería generar unas críticas alarmantes. Pero hay un sector de la prensa que no ha querido ver eso, y a mí me aterra
Oigan, Y a mí me aterra que la prensa, que siempre ha propugnado sí, por las garantías de los ciudadanos sí, en todas las partes del mundo, porque la fortaleza de la prensa es denunciar, favoreciendo siempre a los que están en tránsitos más débiles. pero En lo que ha venido ocurriendo aquí es que la prensa, de alguna forma, se ha hecho eco o ha participado conjuntamente con una parte de ese Ministerio Público, y más que proteger ese servicio social, que es lo que tiene que desempeñar la prensa, al menos cuando yo estudié periodismo, una de las cosas que a mí me enseñaron fue que la prensa sirve para rendir un servicio social en beneficio del ciudadano, sí, no para criticar sí. de manera Pero tan ayudar, desmedida. pero, ay doctor, pero aquí le están mandando a decir que usted debería ser una persona. Consuelo, ese abogado se merece ser procurador. Ay, Dios. Ay, no, que no me pongan ahí, que me cancelan a las 24 horas. Que no. No, me van a cancelar a las Dice, 24 horas. excelente posición. No me cuidado si cancelan me a las da- 24 horas. A mí me dice de que cuidado si te da algo. Ya, no, ya me dio, ¿eh? Pero es la verdad. Pero Ay, yo no digo esto. Pero entonces, ahora que usted menciona la prensa, yo que estoy en la prensa, cuando yo aprendí con el observatorio, que fue aquellas publicaciones que se hicieron, Estamos hablando del 2012 en adelante. exacto, de justicia, que estaba Eduardo Jorge Pray, un grupo brillante, jóvenes brillantes, Claro. que hicieron como 3 o 4 publicaciones en la prensa. Aquí los tengo, el De- debido proceso, aquí los ando El con ellos. debido, yo aprendí ahí, con ese grupo, el debido proceso. Sí. Cuando a mí se me ha ocurrido decir, por las cosas que uno ve y está palpando, etcétera, señores, lo que defendemos no es ni a los ladrones, ni que si fue la familia de Danilo, que si no, que si sí. El debido proceso. Que no, usted no defiende. Entonces, tú lo que estás defendiendo es esa partida de ladrones, que si yo cuánto, y te dan una insultada y una Mire, rellenada. Tengo que decirlo No, así. es que el debido proceso son las garantías de todos los ciudadanos en todos los campos del derecho, en lo penal, en lo administrativo, en lo Exacto. civil. Hay que protegérselo. No es defender los hechos, Exacto. es defender el camino como se deberán discutir los hechos. Es que a la persona hay que darle la oportunidad por el principio de igualdad y de igualdad de arma para que pueda defenderse adecuadamente y que tú no le pongas más de lo que le corresponde ni le quite más de lo que hay que ponerle. Y eso significa que esa persona tiene derecho a un abogado, tiene Exacto. derecho a una llamada, tiene derecho a estar en una cárcel, aunque parezca grosero, con dignidad, porque todo el mundo dice los presos debería llevárselo el diablo. Hasta que no soy yo el preso, no es mi sobrino, o es mi hijo. Sí, Porque entonces así. ahí sentimos, de verdad, que la cárcel duele. Entonces, doctor, tengo una pregunta. ¿Por qué tenemos... Bien, anteriormente en la justicia se decía que había impunidad. Vamos a poner con los políticos, con los gobiernos, con Balaguer, el ladrón más grande del mundo, Balaguer siempre. Después el ladrón más grande del mundo era el pobre don Antonio, hasta se suicidó. Me refiero a la parte política. Después el ladrón más grande del mundo era Jorge Blanco. Después el ladrón más grande del mundo era Leonel. Ya, bueno, el acuerdo y la vaina, yo que ya se... Pero entonces el ladrón más grande del mundo, Danilo y todo su... Perfecto. Ahí está todo el mundo retratado. Pero yo lo que le quiero decir, se ha llevado el debido proceso en el sentido, nosotros en la prensa, todavía no se conoce la acusación y ya los periódicos están publicando, desde la Procuraduría le mandan todos los informes a la prensa dominicana. Hay una prensa que se ha prestado, yo la entiendo, si le mandan los documentos, ellos como noticia, pues la van a publicar, Sí. Primicia, la van a llevarse. Mimilo dijo que si yo quién él le entregó los cuartos, dijo Mimilo, ahí está Mimilo feliz. Sin embargo, hay que establecer... ¿Qué papel jugamos nosotros entonces? Mire, es que la Corte Interamericana, que es la instancia donde más se protege la libertad de expresión Sí, por encima de Europa,
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte Interamericana. Correcto. Y por encima del sistema americano. Porque es que aquí tenemos tres sistemas. Tenemos el sistema propiamente americano, inglés, tenemos el sistema europeo y tenemos el sistema de nosotros, el latinoamericano, que está establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. La Corte generalmente recepta mucho la parte de lo que ocurre en estas garantías de Europa y también de los norteamericanos. La prensa ha venido observando que ellos no son caja de resonancias de lo que hace las instituciones públicas. Es verdad que la prensa se defiende y se protege diciendo, mire, yo he hecho eco de un asunto que es público. Sí. Y es verdad que cuando se trata de funcionarios públicos, todo lo que se genera es del interés público. Sí. Eso es verdad, claro. Es innegable. Claro. Ahora bien, hay una cosa que se llama la debida diligencia, y ahí es donde interviene el papel del periodista, que es la tabla de salvación del periodismo. Yo he venido observando que aquí, en una gran proporción de los medios de comunicación, sobre todo los formales, los que aprendieron la parte ética, porque a uno que llegó como político se metió en un medio de comunicación, adolece de la parte ética, y es una de las cosas graves que se ha venido discutiendo en todas las partes del mundo. Pero el periodista formal tiene que resguardarse siempre en esa debida diligencia. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En lo que hacían ustedes antes. Escuchar las dos campanas, como el programa como el noticiario de Rafael Corporán de los Santos. La otra campana. La otra campana. El periodista tiene que escuchar, y lo hacía antes. Mire, aquí vino el sindicalista y dijo esto y esto, y entonces tú llamabas al contrario. Señor, mire, el sindicalista dijo esto y esto. ¿Qué usted tiene que decir? Y entonces el periodista se salva. Hay una contrastación de la información. Eso no ha venido ocurriendo. No. Eso no ha venido ocurriendo. Publica cualquier cosa. Porque el ciudadano... No importa, y arrástralo. Porque el ciudadano tampoco ha venido exigiendo sus derechos, aún sea político o sea figura pública. Porque también ese tiene un derecho que se le debe garantizar, aunque sea figura pública. Pero el ciudadano tiene el derecho de conocer las diferentes versiones, y que elija, y puede elegir, pero nosotros como periodistas también tenemos la responsabilidad de presentar las diferentes versiones. Correcto. Pero cuando uno se le ocurre decir, no, porque me parece que no se está cumpliendo, tú lo que estás defendiendo es a partir de ladrones, que sé yo cuánto, porque a ti te di muchísimos cuartos. Mire, doña Consuelo, hay... De los años 80 para acá, es verdad que también ha habido un boom en el crecimiento de los medios de comunicación, sobre todo con el despegue de las redes sociales. Hasta ahora en el mundo entero no hay legislaciones. En Europa, en la comunidad, han creado una directiva tratando de ajustar sus legislaciones a cómo van a enfrentar lo que tiene que ver con la parte de redes sociales, que no tiene legislaciones. Hay nada que hacer. Y que ahí el patrimonio moral de los ciudadanos no vale un solo centavo. Que es una de las cosas por lo que pelea el ser humano. El ser humano pelea por tres cosas. Propiedad, libertad y patrimonio moral. El patrimonio moral, en este momento, ahora, no vale un solo centavo. Oigan eso, el patrimonio moral. Que nadie lo vende. No. ¿Cuánto cuesta el suyo? Bueno, yo quisiera... No hay precio. No hay precio. No hay precio. Mire, doctor, yo sí le agradezco esta entrevista, pero tenemos que seguir hablando. La última, me queda un segundo, no un minuto, un segundo. Es todo un diseño que viene de fuera, aupado por el lawfare. Usted va a agarrar las acusaciones brasileñas y se va a encontrar que exactamente está ocurriendo aquí. Hoy yo estaba leyendo el caso de Ollanta Humala, en Perú, que es también donde se ha producido esto en mayor dignidad. Ahí no hay presidente que dure 3 días. 3 días en Perú. La perunización de la República Dominicana. Ay, Dios mío, también. Bueno. Nosotros vamos a seguir con estos temas, tanto con la inteligencia artificial, que hay muchas cosas que más. No hay legislación. Que no hay legislación y no hay regulación.
Y ya uno de los padres de la inteligencia artificial dijo, eso es un peligro. No, mañana vamos a hacer un hijo en un laboratorio. Sí. Y olvidémonos de vientre y excúseme de pene. Exactamente. Que lo vamos a hacer en un laboratorio. Yo digo que del humanismo hemos pasado al robotismo. Así es. Dejamos el humanismo a un lado y hemos caído en el robotismo. No, pero lo vamos a hacer un humano. Así. Por inseminación, lo vamos a crear en un laboratorio. Y le vamos a decir, yo quiero que tenga los ojos verdes, que sea bonito y que cargue mucho. Sí. No hay límite. Señores, bueno, doctor, sinceramente, yo le agradezco todo esto que usted ha hecho, porque esto ha sido una cátedra que usted nos ha dado. Señores, lo que queremos es que la justicia dominicana sea verdaderamente justicia dominicana. Excúsenme. Recuerden que estamos gracias a Plaza Lama, como siempre, gracias al Café Santo Domingo. Yo espero que el presidente le haya llevado sus 2 funditas de café a la chica allá en Londres, que le dijo, presidente, usted viene para acá, ya ellos están allá. Tráigame 2 funditas de Café Santo Domingo, por favor, de allá en Londres. Qué linda. Yo espero que el presidente se la haya llevado. Y también otra de nuestras marcas bandera, los productos Rica. Mañana tenemos programa y vamos a seguir hablando de todas estas cuestiones. Muchas gracias.